Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. En nuestro 11 aniversario agradecemos a todos los que nos siguen, 11 años de transmisión de TLB1. Todo nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen, nos apoyan, nos difunden. Estamos empezando de vuelta después de tanta censura, tanta cosa que hemos pasado en el 2020. Bueno, volver a remar no es fácil, así que el apoyo de todos ustedes, especialmente económico también, nos da un ímpetu para poder seguir 11 años más en lo posible si Dios nos da la vida. Lo importante en estos años es que hemos transmitido siempre fielmente toda la verdad primero. Ustedes saben que transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo del programa va a encontrar todas las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto. Y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre pedimos nos guíe, nos ilumine en este mundo tan adverso, tan complejo, pero que con su guía podemos encontrar la luz al final del camino, como tanto se nos ha planteado a través de la fe católica. Así que en eso estamos. Programa de hoy, vamos a tocar un poco, ustedes saben que en el año 50 y algo, 57 prácticamente, se fundó diferentes movimientos. Había movimientos, veníamos del peronismo, la proscripción del peronismo, después del golpe de Estado de 1955, el bombardeo en Plaza de Mayo, la asunción del presidente Lonardi y el derrocamiento del presidente Lonardi y la asunción de Aramburu como presidente de facto de la Argentina con el almirante Rojas. Bueno, todo eso trajo un cambio enorme en la persecución dentro de lo que es el peronismo, pero también surgieron movimientos varios, entre ellos uno de los más conocidos que apelaba a la juventud, era el movimiento nacionalista Tacuara. Vamos a hablar un poquito, justamente por la publicación de un libro que me gustaría ponerlo en pantalla, se llama Tacuara, una aproximación a su historia. Lo escribe Daniel O. González Céspedes. Quiero decir que González Céspedes es oriundo de Buenos Aires, pero residente en Mendoza, en San Rafael, docente y actualmente director de nivel secundario. Fundó el Centro de Estudios Padre Alberto Ignacio Ezcurra con el objeto de difundir la obra que dejara este gran sacerdote argentino. Ha presentado ponencias y dictado conferencias en distintos lugares de la patria. Publicó artículos en revistas, periódicos tales como Memoria, Cabildo, Para que él reine, Gladius, Diálogo, Lucha por la Independencia, Patria Argentina y Milo. Es autor de las siguientes obras: El cura brochero y La palestra del espíritu, Historia de Nuestra Señora del Rosario, Augusta, patrona de Mendoza y Cuyo, Breve reseña de nuestro cura gaucho, Memoria, estudio e índice de la revista Cabildo, El Fortín y Restauración. Ha realizado trabajos de compilación como los papeles de Leonardo Castellani, prólogos y epílogos de las obras de terceros, recensiones biográficas, la compilación de escritos sobre el padre Alberto Ezcurra, Michael y Gladius. Y el pensamiento político de Alberto Ezcurra, ¿no es cierto?, escritos de época del jefe nacional del movimiento nacionalista Tacuara. Su último trabajo es Tacuara, una aproximación a su historia. Por supuesto, le he dedicado. Para mí es un gusto tocar el tema, que creo que es muy importante porque son épocas donde ya todo este tema, de los movimientos, de la juventud, de la movilización, tal vez romántica en su momento y también violenta en otras épocas, depende de la época. Hay que poner cada uno en su contexto de época también, Pero hoy vivimos una época, donde la participación es meramente pagada, No hay un espíritu de patriotismo, de movilización, de lucha por algo que valga la pena, Son movimientos siempre con una lucha contra algún tema puntual, pero no hay un destino de país. Y creo que en esto el movimiento Tacuara tenía en eso. Para mí es un gusto compartir vía Meet desde Mendoza con Daniel González Céspedes. Bueno, vía Mendoza, como decía, San Rafael Mendoza, Daniel González Céspedes. Muchas gracias, Daniel, por recibirnos y gracias por
bueno, tener esta oportunidad de hablar justamente de un movimiento tan importante como el Movimiento Nacionalista Tacuara. Gracias. No, gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación. Realmente un gusto. No, por Dios, para mí es un gusto. La orientación de tu libro en relación a una aproximación a su historia. Cuando decís aproximación a su historia, ¿te referís a qué? ¿A que es una cosa que no la vas a ver toda, sino una parte de la historia? ¿Cómo calificarías? Justamente una aproximación porque no es una historia completa. Por una cuestión de tiempos, eh, Tacuara ya dejó, Tacuara termina en los años 64, ya hace 60 años, eh, y no quedan muchos testigos o mucho material, no hay mucho material fidedigno. Hay cosas que no se pueden, el tiempo determinó que no se puede develar. Entonces han quedado muchas cuestiones sin poder ser develadas. Por eso una aproximación. Dios quiera que en futuro alguien con mejor pluma o con mejor documentación pueda completar esta historia de Tacuara, ¿no? Que realmente es muy rica y es muy rica para el nacionalismo. Varios libros, ¿no? Tacuara de Juan Esteban Orlandini. Hay otro de Sí, Gutmann, no me acuerdo el primer nombre de Gutmann. sí, Daniel Goodman. Daniel Gutmann. Sí, yo rescato, hay muchísima bibliografía sobre Tacuara Ajá. y bueno, salvo excepciones, yo creo que los trabajos historiográficos sobre el nacionalismo argentino en general carecen de rigor científico y en particular sobre lo que estamos hablando ahora, de Tacuara. A mí me parece que fue muy atinado don Aníbal D'Angelo Rodríguez. Él decía, bueno, esta gente, estos historiadores, digo, salvo excepciones, y en esas excepciones lo pongo a Orlandini. D'Angelo decía, salvo excepciones, esta gente parte de un preconcepto. El nacionalismo es algo malo, dice que le pasó a la Argentina, y es un deber de policía intelectual denunciarlo, atacarlo, pulverizarlo. Entonces, así solamente se comprende los prejuicios, las antipatías, las falacias que hay en estos trabajos. Y yo creo que lo escrito sobre Tacuara es un claro ejemplo. Eh, pero volviendo a la pregunta, sí, está el libro de Goodman, el primero, después está Bardini, el de Orlandini, y bueno, después hay trabajos que tocan esta cara de manera tangencial, trabajos académicos, si se quiere, pongámosle que se le diga académicos, para mí son pseudoacadémicos, no tienen, tienen una pobreza heurística terrible. ¿Cómo definirías Tacuara? ¿Por qué surge Tacuara? ¿Qué es lo que motiva que surja un movimiento de estas características y por qué ser tan católico, ¿no es cierto?, en un momento tal vez, ¿no es cierto?, donde, bueno, ya había habido la expulsión de Perón varios años, ¿no?, 2 años anteriores, Sí, sí, sí. el Corpus Christi, etcétera, etcétera. ¿Esto qué sale de un ala liberal que surge del movimiento? ¿Surge un genuino nacionalismo? ¿Cómo lo definiría? No, bueno, bueno, primero rescatar que hace varios años atrás vos invitaste a Carlos Falqui y a Mm, Emilio Berra a sí, tu programa, hiciste, bueno, justamente un especial sobre Tacuara. Eh, yo lo vi, no sé, 20 veces ese video, sí, me fue muy bueno. encantó. Y ellos decían, bueno, sí, justamente, hay que remontarse a la Alianza Libertadora Nacionalista, que en ese momento era la agrupación política más importante que tuvo el nacionalismo. Ujú. Y justamente, bueno, la alianza empieza a infiltrarse algunas fuerzas del gobierno. Viene, bueno, lo sacan a Queraltó, lo saca Kelly, que era un esbirro del gobierno, y bueno, y ya se veía venir que ya Alianza estaba perdiendo esa fuerza genuina que tuvo en sus comienzos y empiezan debates dentro de la alianza y las renuncias o las idas. Una de esas son Luis Demharter, Bonfanti, Ujú. García Mouré y otros. Se van de la alianza. Se dan cuenta que la alianza se la quiere convertir en una fuerza de choque.
Estos muchachos eran adolescentes, eran jóvenes, estaban en la UNES, entonces deciden retirarse y bueno, conforman un nuevo grupo. Con la ayuda del padre Meinbiel, que les presta un local en el colegio, se me fue el nombre del colegio, del Nacional, bueno, se me fue el nombre. Y ahí empiezan a juntarse. Se juntan otros chicos, adolescentes, Alberto Escurra, Eduardo Rosa y demás. Y bueno, empiezan a militar en esa nueva UNES. Ya van creciendo y obviamente el nombre UNES les queda chico. Y deciden deciden ponerle un nuevo nombre. Eh, y es a raíz de la idea de Eduardo Rosa que toman el nombre de una revista de la UNES, llamada Tacuara, justamente. Y porque decía Eduardo Rosa que basta de siglas, había que buscar un nombre que pegara, y realmente fue un acierto, ¿no? Tacuara, el nombre es impresionante, cómo llega. Y deciden formar el Grupo Nacionalista de la Juventud, el Grupo de Tacuara de la Juventud Nacionalista. Después, bueno, al año parece como que va creciendo y para un 17 de octubre piensan en cambiarle el nombre y queda así Movimiento Nacionalista Tacuara. Esto es, no hay una fecha exacta de la fundación. Algunos hablan del año 56, otros 57, otros 55. Yo me tiro más por el testimonio de Eduardo Rosa, que él fue secretario de acta del movimiento, y que da para la primavera del 56. Claro. Eduardo Rosa era hijo de José María Rosa, el historiador argentino, ¿no es Exactamente. cierto? Y Sí, 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 tantos sí, sí, otros. sí. Que abrevaban también, bueno, todos estos jóvenes que iban al Instituto Juan Manuel de Rosa, Investigaciones Históricas, y uno de los que escuchaban era justamente a, a su padre. Claro, aparte estaban todos, Julio Irasusta, los hermanos Irasusta, Sí, estaban sí, sí, Ibargüenen, sí, había sí, tanto. Escurra Medrano, Ah, todos los claro, fundadores del revisionismo histórico. exacto, exacto, que surge en el año 38, ¿no? Ahí empieza, se Sí, sí, funda sí. el Instituto Juan Manuel de Rosa, que es gracioso porque se funda en un restaurante alemán, obviamente, que se llamaba Edelweiss, ¿no? Edelweiss. Y tenían su Ah, mira, mesa ahí, creo que tenían una placa y todo, ¿no? Qué mm, bárbaro. qué También bueno. era la cuestión de la época, ¿no es cierto? El hecho después de la Segunda Guerra ya venían, ¿no es cierto? Ciertas simpatías por, no digo por el eje, pero bueno, no había una verdad histórica, ¿no es cierto? No, bueno, eso justamente hay que hacer una diferencia. Ahora me acordé, el colegio que les presta el local es el Justo José de Urquiza. Ahí está. Justo ese, justo ese Sí. nombre. Era un Bueno, castigo que le hizo Membiel a los muchachos, porque y todos bueno. rosistas. Y después, bueno, se mudan al otro local Ah, de la calle Mateu, pero bueno. sí, Sí, lo que vos decís del tema de las simpatías hacia el eje. Hay que diferenciar, me parece, en cuanto a doctrina, lo que era la doctrina nazi, en cuanto a lo que es la valentía del ejército alemán. Aparte, pero no era solamente el nacionalismo. Emilio Berre, me acuerdo en el video, lo explica muy bien. No éramos nazis, decía, pero bueno, había una cierta simpatía hacia el ejército alemán, claro. No, sin que es duda, muy distinto, claro, que es muy distinto. claro. Bueno, hay que leer las obras de Salvador Borrego como Derrota Mundial, donde claramente Exacto. expone, y supongo que muchos lo habrán leído en esa época, donde exponía claramente, ¿no es cierto?, lo valiente, ¿no es cierto?, de las tropas alemanas, especialmente en el frente ruso y en diferentes lugares que realmente han mostrado una fortaleza increíble. Y también una templanza, ¿no? Porque Albuquerque, por ejemplo, no se cepilló a todos los ingleses por su idea de por lo menos llegar a una paz con Inglaterra y luchar juntos contra el comunismo. Pero bueno, se ve que, Exactamente. Aparte fue un frente común anticomunista. claro, Después estaba la División Azul y bueno, claro. muchísimos otros países. Porque el tema era pelear contra el comunismo. Esta cuestión obviamente se funda Tacuara, ¿no es cierto?, con también reminiscencia de la alianza de la UNES, etcétera.
¿Cuál era el fin que tenía la Alianza Restauradora Nacionalista? ¿Cuál era el motus que nucleaba tanta juventud? ¿La alianza? Sí. No, perdón, Tacuara, el movimiento Tacuara. Bueno, justamente, la alianza ya termina desmembrándose, la pérdida de mando de Queraltó, la infiltración por parte de agentes del peronismo. Entonces, bueno, se terminan yendo, se terminan dispersando. Por ejemplo, en el año 49, lo que te decía, Demjarte, Mouré García, Villarrubia, entre otros, se van, porque ven que Alianza ya, que era, ya no iba como fuerza nacionalista. ¿Pero qué motivaba la creación de la alianza, de Tacuara? ¿Cuáles objetivos que dijeran, bueno, tenemos la necesidad de armar un movimiento de tal calibre? ¿Por Ah, qué bien, se...? bien, sí. Entiendo que fue mantener el ideario de la vieja UNES, de la primigenia UNES. Ujú. Sí, Sí. sí, 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 sí. ¿Y cuáles eran Eh, esos lineamientos? Bueno, el amor a la patria, la justicia social, eh, a ver, justamente el amor al camarada, eh, Claro. era muy, todo ese nacionalismo juvenil, combativo, eh, no sé si me explico Sí, sí. bien. Sí, sí. Y en ese aspecto, bueno, se funda, sin duda, ¿no? Con todos estos personajes, Tacuara, hay dirigentes tan importantes como el caso de Alberto Escurra. ¿Es el primer dirigente Alberto Escurra o Alberto Escurra queda como una terna, ¿no? Antes estaba El, quién? el primer jefe de Tacuara, que justamente había sido jefe de UNES, es Luis de Harter. Ajá. Eh, Está poco tiempo, no está claro el tema de la renuncia, sí, es cierto, hay que decirlo, parece que estuvo vinculado a alguna cuestión judicial, Ujú. entonces, bueno, se va. Y ahí sí, ante esa renuncia de él, eh, quedan, quedan para ser elegido un nuevo jefe. Ahí es muy gracioso la anécdota que a mí me la cuenta Carlos Falchi por correo, que había un empate entre Bonfanti y Escurra. Ajá. Entonces, como no se decidían, parece que Carlos Falchi dice, bueno, que se retiren los dos y una vez que ellos estén fuera de la sala, elegimos nosotros. Claro. Se van y bueno, y eligen por unanimidad a Escurra, obviamente por el carisma que tenía ya de tan joven. Claro. Bueno, la forma de hablar que tenía Escurra era, ¿no? Te movía todas las células, la vena, ¿no es cierto? Realmente era Exacto. brillante. ¿Cuál es la formación que le da los lineamientos que pone Escurra? Es decir, era, su orientación era más católica, era más nacionalista, era más histórica. No, no, por supuesto. No, era, como se dice ahora, es un combo. A Ajá, ver, el catolicismo sí, obviamente, marcaba, el rumbo de Tacuara. ajá, Eh, Después, bueno, las influencias doctrinales, obviamente, tuvo extranjeras y nacionales. En las nacionales, bueno, todos los Enrique Osés, que que no es tan conocido, todo el bagaje cultural, político, toda su lucha denodada contra el liberalismo, es muy tenido en cuenta por Tacuara. Y muchos historiadores que hablan de Tacuara, a veces ni siquiera se han tomado el trabajo de fijarse, a ver, ¿por qué Tacuara decía tal cosa? ¿De dónde lo sacaron? Y lo sacaron de Osés, lo claro, sacaron de Osés. claro, En los cursos de cultura católica también influyeron muchísimo en el pensamiento de estos jóvenes. Recordemos, a ver, que eran jóvenes, eran adolescentes. sí, tenían Vamos a 13 tener en años, cuenta creo eso. que era de los 13 años hasta los Sí, 18, 20, ¿no? sí, sí, sí. Escurra, creo que tenía 20 años cuando fue jefe nacional de Tacuara. Sí, 20 años.
porque nació en el 37 y en el 57 ya era jefe nacional, 20 años. Claro. Y Eh, Berra, Falqui, en esa Era de época. los más chicos. Ajá. Y cuando digo, Tacuara obviamente se basa también sin duda en lineamientos nacionales, la historia, la patria, reivindicación del revisionismo, tanto argentino como europeo, sin duda. Sí. ¿Qué? La Falange, obviamente, José Antonio, sí, fue tal vez lo más fuerte en cuanto a doctrina. Ajá. ¿El fascismo era también parte de la doctrina de ellos? Sí, pero en mucho menor medida. Ajá. O sea, se Mucho más. identificaban más con España, digamos. Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, y el nacionalsocialismo dijiste que era un tema cuestionado, pero por lo menos había una cierta No, respeto. en cuanto a doctrina, no, porque, a ver, sabían que el nacionalsocialismo estaba condenado por la Iglesia. Claro. Y, y bueno, ahí hay que ver todo lo que tiene el nacionalsocialismo de repudiable y que bien condenado está. Una concepción totalmente pagana de la vida, A pesar de que hasta Hitler raíces era catalanísticas católico, y gnósticas. a Perdón. pesar de que Hitler, de Grell y tantos eran católicos. Sí, bueno, pero la doctrina que plantea no es compatible con la doctrina de la Iglesia. Y bien condenado está por Pío XI. Claro. Bueno, con relación a estos que integraban también, Tacuara de alguna manera formó parte internamente en la problemática de la política educativa, ¿no? Ahí se disputaba la educación laica o libre. Eh, Sí, justo coincidió, bueno, ¿Cómo ese se daba eso? debate. Mm. Bueno, por lo que me refieren, ellos estaban recién empezando en esta arena política y se da el debate de laica o libre. Tacuara asume ir al campo por el campo de la enseñanza libre, pero como un mal menor. Y eso también te lo reconoce, te lo dice Emilio Berra me acuerdo en la entrevista, porque, a ver, los que estaban con la libre era también todo un conjunto de distintas personas. No es que eran todos nacionalistas al estilo de Tacuara. Eh, María Lilia Yenta, Liz Yenta, de Caponeto, me acuerdo, eh, yo lo pongo en el libro, me da un testimonio eh, que dice, bueno, los católicos nacionalistas pugnábamos por la enseñanza religiosa, pero también había católicos liberales, demócratas cristianos, humanistas y otras hierbas que estaban por la libre. Entonces, bueno, pese a esa división interna, dice Liz, el catolicismo presenta un frente único y bueno, y al final marcharon todos juntos. Pero hay que diferenciar el que quería la enseñanza religiosa, que había sido sacada por Perón, de lo que era la enseñanza libre. Claro. En eso la iglesia dio un giro muy grande que no permitió ni siquiera el debate. Entonces, bueno, se tomó la enseñanza libre como un mal menor, entendiéndola así. Pero Tacuara, incluso en el programa básico revolucionario, cuando habla de la educación, propugna la enseñanza religiosa. Claro. Eso tanto en el ámbito público como en los privados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora, se daba enseñanza religiosa hasta esa época. Creo que se aprendía hasta latín, griego, ¿no? Yo me acuerdo que eso siguió hasta mis épocas de estudiante. Sí, bueno, fue cuando empieza la persecución, en los años 54, cuando se deroga la ley de enseñanza religiosa, bueno, después se pone la ley del divorcio, de profilaxis y otras más. ¿Queda como opción? ¿Queda Paradójicamente, optativa? Perdón, ¿era optativa en el ámbito público? Digamos, en los colegios sí, públicos. sí, 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 sí. Pese a que era optativa, los porcentajes eran
yo no recuerdo si era 95 o 98% o 98 en la primaria y en el secundario 95, una cosa así. Sí. Y los que no querían eso se les daba clases de moral, pero era totalmente optativo, Ajá, no era obligatoria. claro. Y eso se suspende en esa época, Sí, con sí, la sí, lo ley. saca Perón. Lamentablemente bueno, viene la Revolución Libertadora con la parte de Lonardi que muchos apoyaron, Eh, porque era, era el que venía a salvar, no lo puso, no la restableció. Y después, bueno, menos con Aramburu y Rojas, que fue la parte liberal y totalmente claro, masónica. irracional. Claro, Sí, masónica sí, 100%. sí, 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 sí. ¿Cómo termina al Pobre final? Leonardo, bueno, fue un Eh, golpe de palacio, obviamente. claro. También estaba Frondizi, etcétera, involucrado en todo este tema de que se discutía el tema de la educación, el libro Claro, laico. después Frondizi es el que pone el famoso eh, tema sobre el tapete, que se habla, bueno, de darles que las universidades privadas puedan dar títulos oficiales. Entonces ahí es donde se establece el debate laica o libre. Y bueno, y surge todo eso. Otros países alrededor de la, ¿no? ¿Qué sé yo? Paraguay, Brasil, ¿tenían la misma temática, debatían al mismo tiempo esa problemática digo problemática, ¿no? Pero Sí, ¿se cuestionaba esa educación? sinceramente eso no lo he Está. estudiado en otros países ni en esa época, que es Digo, porque lo Tacuara que a veces, pasaba. viste, hacía paralelismo con otros países, mantenía contactos, ¿no? Es decir, Sí, sí. sacaba, eran chicos, pero bueno, algunos mantenían ciertos contactos. Eh, bueno, cómo vamos a ir en el próximo bloque, pero me gustaría ahora en este tema, sobre el peronismo, ¿no es cierto? Obviamente, Perón es derrocado en el 55, viene todo un proceso posterior, ¿no es cierto? Que también empiezan pequeños grupos reivindicativos y muchos creen, inclusive hoy en día, ¿no? Que si uno no está aliado al peronismo, que es lo que queda del peronismo, ¿no? Yo esto no lo identifico como peronismo, pero si uno no está aliado, uno desaparece, ¿no? Es como que se necesita la fuerza del movimiento peronista como para poder tener futuro, ¿no? ¿Tacuara Sí. entró en esa disyuntiva? Bueno, a ver, derrocado Perón en el nacionalismo vuelve a plantearse el debate. Bueno, ¿qué hacemos con el peronismo? ¿Lo rechazamos de plano o, bueno, o vemos, porque algunos veían alguna beta rescatable en el peronismo, en la gente peronista? Eh, y en eso veían también, bueno, Ezcurra era partidario de esa última posición, sumar al peronismo, perdón, a los peronistas, a gente que la consideraba muy valiosa. Bueno, a ver, caído el peronismo y ya con Lonardi, bueno, perdón, con Lonardi, con Aramburu y con Rojas, se desata una persecución irracional, totalmente irracional. El gorilismo que tenían es irracional. Eh, Ezcurra era crítico del peronismo, pero más aún de Perón. Y en eso también D'Angelo Rodríguez, que era unos años más grande que ellos, ya en los años 40 tenía una posición muy parecida. Él decía que le resultaba inaceptable, pero eh, era muy distinto el juicio que tenía el pueblo peronista. Y dice, ahí sentía una simpatía instintiva y visceral, porque adivinaba en esa gente recién inmigrada de la capital, que no estaba todo perdido, sentido común, no idiotizada. Entonces, la posición de Tacuara, si bien no eran peronistas, no eran antiperonistas. Eh, así. Las gorilas, como se No, usa no, mucho menos. el No, término de no, la no, para palabra. nada.
No, no, acá podemos llegar a decir, al menos yo lo veo, tenemos tres posturas: el gorilismo, el antiperonista y el no peronista. Claro, Ellos eran no peronistas, claro, pero no tenían problema en sumar gente, siempre para convertir en la causa nacionalista. claro. Es así. Claro, había mucha gente del peronismo en esa época que también, no sé, muchos, ¿no? Gente muy Que buena, muy valiosa, participaron. patriota, de buen corazón. Sin duda, sin duda, y que bueno, que estaba en el peronismo y que bueno, obviamente cuando es derrocado el general Perón, bueno, todo eso queda medio en la nada, muchos presos, muchos, ¿no? Los más influyentes, pero después queda también una dirigencia muy valiosa, muy importante que queda a la deriva y que puede ser, ¿no? Rescatable dentro del Exactamente. movimiento Tacuara. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, obviamente, si dentro de eso, ¿quiénes fueron los que resistieron más? ¿No? Que decir, si había algunos que no eran peronistas, no eran gorilas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero había una disyuntiva. ¿Cómo terminó, ¿no es cierto?, en este aspecto dentro de lo que es Tacuara? Pero me lo vas a responder en cuanto volvemos de este pequeño corte que volvemos enseguida con Daniel González Céspedes, de Tacuara, una aproximación a su historia. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Daniel González Céspedes desde Mendoza, escritor de Tacuara, una aproximación de su historia, a su historia. Había quedado en el bloque anterior, Daniel, sobre el tema del peronismo, ¿no es cierto? Habíamos hablado. Sí. Pero en este aspecto, ¿qué pasó? ¿Cómo termina entre las facciones que son más proclives a una incorporación de militantes peronistas y los que no? Es decir, ¿cómo queda eso? Bueno, hay que retomar, yo lo tomo muy sucintamente, hubo un problema también con un frigorífico, el frigorífico La Torre, que se quería privatizar. Ahí empiezan las luchas sindicales. De hecho, a raíz de eso se crean las brigadas sindicales, que era dentro de Tacuara un grupo, como tenían, no sé, las milicias, la UNES, bueno, estaban las brigadas sindicales. ¿Cuál era el propósito? Trabajar dentro de los sindicatos y recuperarlos, y recuperarlos. En Tacuara, bueno, desde sus comienzos había gente que obviamente era antiperonista o gorila, como quieran decirle, y ahí empieza ahí se da la primera ruptura. Se da a comienzo del 59 con Axel Abercovo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el conflicto suscitado por el frigorífico Lisandro Latorre. Tacuara participa de manera activa en el apoyo a los obreros que habían tomado este frigorífico. Se crean las brigadas sindicales, como te decía, y bueno, y Abercovo ve como que las brigadas se estaban peronizando. Lo plantea y bueno, finalmente se va del movimiento de Tacuara con un grupo muy reducido de camaradas. Cuando yo le pregunto, bueno, a Carlos Falchi, le digo, bueno, pero ¿por qué se va Cobo? Y me dice, bueno, él se apartó por un ataque de gorilismo. Claro, Pero bueno, claro, claro. eh, después, bueno,
Con el tema de las brigadas sindicales, me salteo a un tercer desprendimiento, el movimiento Nueva Argentina, que vos también en su momento invitaste a Américo Real. Américo Real, sí, sí. Bueno, Que falleció hace justamente poquito ahí también. el tema del peronismo fue también un debate, pero no por razones ideológicas, sino más bien cómo hacer política. Muchos planteaban que, bueno, que había que incorporarse al peronismo y de ahí seguir la lucha. Tacuara, o el Comando Nacional, dice, no, no, bueno, peleemos juntos con el peronismo, pero no, ni nos fundimos nosotros dentro de ellos, ni nada por el estilo, porque si no va a determinar la desaparición de Tacuara. Estos debates se tornan ya sin solución alguna, y bueno, justamente algunos muchachos que pertenecían a las brigadas sindicales terminan retirándose y fundando el movimiento Nueva Argentina. Pero es muy interesante lo que dice Américo Real, que si bien él no perteneció a Tacuara, eh, se conocían todos. Y Real dice, no, no había rivalidad con Tacuara. Eh, Simplemente que, bueno, cuestiones de camiseta o de metodología, pero si bien es un desprendimiento, no fue doloroso, si se quiere, más bien de metodologías. O sea, 4 desprendimientos hubo. Sí, el primero, bueno, el de Cobos, el Cobo, Axel Laver Cobo. El segundo fue la Guardia Restauradora, que no fue el peronismo el factor desencadenante. Ahí hubo otras cuestiones que hay que tallar muy fino, eh, porque algunos, algunos integrantes de Tacuara ven como que estaba yéndose para la izquierda, se estaban cayendo bajo la órbita del trotskismo, dicen, por la influencia que tuvo de Mayeu, que sin duda es cierto, la influencia que tenía este pensador francés es notoria, pero no fue la única y tampoco fue el 100%. Tacuara ve que el tema de la propiedad comunitaria de la empresa era una cuestión que le cerraba para hacer la revolución nacional, en todo lo que es la problemática política, económica, social. Otros no lo veían así, comienzan los debates, el padre Julio Membiel es uno de los que no lo ve, y bueno, finalmente entre debates, discusiones, acusaciones, también se terminan yendo de Tacuara y fundan el movimiento, perdón, la Guardia Restauradora Nacionalista. Eso se da, ¿por qué? Porque había necesidad de una actividad más violenta. ¿Por qué No. se...? Eso se dio justamente por el tema de la propiedad comunitaria de la empresa, se tornó insostenible. Hubo una discusión un tanto estéril, dicen los que saben, de cuestiones porque de Mayeu, Membiel sostenía una cosa, de Mayeu otra, y bueno, terminó yéndose en eso, se los acusó de trotskistas, y bueno, varios se fueron. Pero siendo todos jóvenes, viste que hay un punto donde la juventud, si no tiene una actividad, si no hay algo que los atraiga, es como que se van dispersando, terminan, ¿no? Perdiéndose. Sí, Creo pero que fue una época muy particular. Fue el tema de la violencia, justamente, no, eso para nada. Con relación bueno, se hablaba, veo que, digamos que en Tacuara empiezan a tocarse temas económicos, políticos, sociales, bueno, ya de un movimiento juvenil que luchaba por la educación. También estaba, acordémonos que había triunfado Fidel Castro con la Revolución Cubana. Claro. La Revolución Cubana, bueno, muy pocos vieron de entrada que Fidel fue lo que fue, Claro. pero era hasta que no
no se consolidó en la isla en ningún momento. Dijo, yo soy marxista, leninista y todo eso. Y aparte, derribar a un personaje como era Batista no estaba mal visto. Claro, claro. Entonces, por eso. Hoy, con el diario del lunes, podemos decir, sí, bueno, el padre Membiel tuvo razón, vio más lejos que los jóvenes de Tacuara, pero, bueno, no sé, con el diario del lunes. En ese momento era muy difícil. Claro, claro. Pero digo que ese grupo de chicos tan jóvenes, que bueno, ya no eran tan jóvenes porque habían pasado casi 10 años o varios años, o sea, esos chicos habían crecido, y vemos que la temática de Tacuara, fuera de lo reivindicativo, patriótico, histórico, religioso, etcétera, pasa al ámbito político, económico, social, ya empieza a tener participación activa, diferente, como decías muy bien, en el frigorífico, y después empiezan a plantearse otros temas de la distribución agraria o la revolución agraria, empieza a tocarse un poco temas más elevados que cómo se alimentaban, de dónde se alimentaban para decir, bueno, esta tiene que ser nuestro norte. Bueno, José Antonio no es como dicen algunos historiadores, se copiaron los puntos programáticos de la Falange. No, sí, bueno, está bien, toman mucho de la Falange, pero, a ver, lo traen a la Argentina y con el contexto propio de la Argentina. Es así. Es muy fácil decir, sí, son unos copiones. No, admiraban a José Antonio, sí, pero de ahí a copiarlo, me parece que incluso lo dicen de manera despectiva, como diciendo... Era otra realidad la nuestra. ¿Cómo? Que era otra realidad la nuestra. Totalmente de acuerdo, por eso yo no puedo importar una idea en bloque. A ver, la esencia sí, me gusta, pero después la tengo que adaptar a mi realidad. Claro. Si no, estoy fuera yo de la realidad. Es así. Por eso abarcaban política, economía, social y entraban en debates internos que después terminaban apoyando o rompiendo también internamente, ¿no? Exactamente. Y también fue un poco lo que pasó ya después, bueno, el contexto de la época. Ya empezaban la lucha armada, plantear el regreso de Perón con ciertas cuestiones armadas. Claro. Entonces, bueno, y se comparten algunas lecturas de lo que se llamaba la izquierda nacional, y eso, bueno, va desencadenando después lo que ya termina con el movimiento nacionalista revolucionario, Tacuara, cuando se divide Baxter, que no se divide, los terminan expulsando, pero bueno, porque ya no da para más. Ellos ya creen que la única solución es la lucha armada, y no era así. Claro. Muchos pensamos y eso. Bueno, ¿cómo justifico la lucha armada? Bueno, yo necesito armamento, entonces, bueno, robemos tal cosa porque con esa plata voy a comprar. El fin justifica los medios, y no es así. De ahí, bueno, lo del policlínico bancario y todo lo que uno sabe, que yo sinceramente no lo quiero tocar porque ya no pertenece a la historia de Tacuara. Claro, son desprendimientos por fuera de Tacuara. Exacto, claro, sí, exacto. Como tampoco sigo hablando del movimiento Nueva Argentina, porque ya está, se fueron de Tacuara. Claro. Podremos tener mejor diálogo con Rial, por poner un ejemplo, claro, que con Baxter, pero no es que después yo hice 3 capítulos dedicados al movimiento Nueva Argentina o a la Tacuara revolucionaria. No, listo, lo cito porque decir, bueno, pasó esto. Se desprendieron, formaron tal cosa. Listo, ya es otra historia que a mí no me gusta abarcar, porque que es lo que yo veo en algunos trabajos. Confunden o engloban todo con el nombre genérico de Tacuara, entonces hablamos del asalto al policlínico bancario, o alguna otra, o laica o libre, entonces si no, pará, laica o libre estaba Tacuara. Después, el policlínico bancario ya es otra cosa que no pertenece al grupo Tacuara. O seamos precisos en el lenguaje, digamos,
fue el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, que ya no era la Tacuara como se conoce. Claro, claro. Bueno, pero queda pegado ya el nombre, ¿no? Y la Claro. gente por O fuera bueno, o no tiene la menor idea. los muchachos del movimiento Nueva Argentina, cuando desembarcan en las Islas Malvinas. Ah, Claro. sí, fueron los Tacuara. No, a ver, tal vez hubo algunos que habían sido de Tacuara, pero después se fueron a este otro movimiento. Sí, que toman un avión de aerolíneas y aterrizan Claro. en Puerto Argentino, ¿no? Qué increíble. Exacto, Después sí, los sí, sí, metieron sí. presos a todos, increíble. El gobierno de Sí, Onganía, si no me equivoco. sí, 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 sí. Eh, Vamos al último capítulo que creo que era muy interesante sobre violencia y antisemitismo. Ahí veníamos el tema de la violencia, Sí. ¿no es cierto? Sí, bueno, es común, uno Vos dice, lo ponés así, ¿no? ¿por Dice qué Tacuara, motivo? Y unificar los dos, violencia y antisemitismo, ¿por qué? porque uno dice violencia, perdón, uno dice Tacuara e inmediatamente viene a la memoria la palabra violencia. Estos chicos eran unos violentos, era una banda de nazis fascistas, porque eran violentos y encima, como también se dice que eran antisemitas o eran nazis, lo junto. No, ni una cosa ni la otra. Hay que saber distinguir, primero. Tacuara no era un grupo parroquial, no era un centro de estudios, pero también digamos que la violencia es un eje transversal en toda la historia política argentina. Y no solo, la asumió Tacuara, sino todos los grupos. Eso es así. Y ninguno se escandalizaba. Todos sabían. Yo lo tenía enfrente a mi adversario y estábamos preparados. Eso es así. Lo explicaron muy bien Carlos Falchi y Emilio Berra. Pero bueno, se dice que Tacuara, ahora es rarísimo porque las denuncias contra Tacuara eran constantes en todos los años que transcurrió su actividad política. Pero de todos esos años, solamente hubo 2 víctimas fatales, ninguna por su condición religiosa, y una que nunca se estableció fehacientemente de dónde salió el disparo. Entonces, sí, che, un grupo tan peligroso, tan violento, y 2 muertos nada más, me parece como que... Incluso hasta Goodman lo dice en su libro. Eh, Tiene que reconocerlo. Es decir, mirá, hubo hechos que se le achacaron a Tacuara y nunca se probó que realmente fueran ellos. Entonces, si me lo está reconociendo Goodman, me dice que es así, ¿por qué yo no puedo pensar que fue a propósito, para achacarle el tema a Tacuara? Hay que también reconocer otra cosa. Después de la Segunda Guerra, eh, empieza una campaña terrible de desnazificación. Entonces, ¿y qué se pretendía? Bueno, mantener un estado de inseguridad constante. Entonces, cada tanto sale el fantasma del antisemitismo, del nazismo. Después, en los 80, yo lo recuerdo mejor todavía, de la ultraderecha. Eso está totalmente estudiado y es así. Hay una tendencia, bueno, a la victimización, eso bueno, lo hemos visto y siempre se ha dado permanentemente dentro de lo que es la colectividad hebrea. Hay una realidad en aquella época, no estaba mal, es decir, todo el cuento del holocausto surge en el año 90. Antes nadie hablaba ni de gases, ni cámaras, no existía nada y creo que sigue en la duda. Estudios realmente serios han demostrado que no existían y todo eso. Pero bueno, el relato del judaísmo es victimizarse y esto ha crecido a números exorbitantes como para llegar a 6 millones. Cosa que Claro, no y hay bueno, ningún pero registro si en yo me ningún lado. mantengo, y yo me mantengo en que no existió, ¿y cómo me callan? Y lo que pasa es que vos sos un nazi. Ya Bueno, está, listo. pero eso es El San Benito. bien lo dijiste en tu libro, hablaba un pequeño Hitlerium, ¿cómo es que le dice? Es como una... Claro, hay un argumento, y está estudiado. O sea, si yo, por más que ponga todas las pruebas,
es así, no, vos sos un nazi, eso es lo que pasa. Entonces, ya contra eso, ¿qué Claro. puedo? Ya uno no se declara nazi, sino lo acusan de, ya con eso es suficiente, Sí, 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 antisemita. sí, Eh, exactamente, sí, 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 sí. ahora partamos de la A ver, base que... Sí, yo puedo, si yo encima digo, no, el Estado de Israel hizo tal cosa y está mal, porque vos sos un nazi. No, no soy un nazi. Estoy diciendo que el Estado de Israel hizo una cosa mala, como puedo decir, no sé, el Estado paraguayo o Chile. claro, Y no voy a ser xenófobo por eso. Pero bueno, sí, obviamente, me callan diciéndome nazi. claro, pero Tacuara en ese aspecto no tenía nada que ver con eso y se No, hubo... no, 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 justamente lo que yo decía. A ver, se puede llegar, que habrá algún personaje por ahí que lo fue, está bien. No vamos a decir que no lo hubo. Pero en Tacuara, en cuanto a movimiento político, no reivindicaba la doctrina nazi. Eso es así. Claro. Entonces, bueno, a ver, el primer Bueno, lo caso que pasa es que de... para hoy, para el mundo, el levantar el brazo es solamente un signo nacional socialista. No es ni Exactamente, romano, ni fascista, y ni nadie falangista. conoce el origen, y nadie conoce el origen. Es la palma al cielo, Ah, porque así se saluda, para que veas que soy sincero en mi saludo. claro. Pero bueno, Bueno, pero no lo va... tampoco puedo Bueno, estar eso explicándole ya... a todo el mundo cuando levanto el brazo. Bueno, ya quedó, ¿no es cierto?, descalificado automáticamente por el mero hecho de que, bueno, que como fue utilizado o cualquier cosa que haya sido utilizada por el nacionalsocialismo, automáticamente queda descalificado. O cualquier, como acabas de decir, una crítica al Estado de Israel, a un dirigente judío, a un empresario, a un, de lo que sea, un rabino, lo que fuera, o a Sí, sí, un sí, simple judío de la calle, automáticamente exactamente. uno queda acusado de nacionalsocialismo, de nazi, etcétera, ¿no? Es una Exacto. forma de reducir. Los romanos de la época de Cristo eran todos nazis. Es así. Bueno, aparte ya no tiene tiempo, ¿no? Cualquiera que sea posterior a eso o anterior ya es nacionalsocialista. Escúchame. Bueno, es parte de la ignorancia, es parte del relato. Y ese relato Sí, sí, ha hecho pie y bueno, no importa para qué lado, en tiempo o espacio, eso todavía tiene su efecto. Hoy en día que hay mucha sensibilidad porque la propaganda ha sido tan grande, han sí, impuesto de sí. tal manera a nivel global con leyes y todo, que bueno, hoy hasta le da miedo uno decir que bueno, que leí Mi Lucha o que Claro, hice tal exacto. cosa. Ya hoy no puede hacer nada de eso porque automáticamente está Pero descalificado. es que, bueno, yo no sé si el libro está prohibido o no está prohibido, no me interesa tampoco, pero supongamos, no sé, yo fui a la librería de la esquina y lo compré porque quiero hacer un análisis crítico. Claro. Es más, vos no me conocés, odio al nazismo, pongámosle. Entonces me compré Mi Lucha porque quiero encontrarle los 10.055 errores que tiene Hitler. Pero vos me ves por la calle con el libro Mi Lucha y vas a decir, mira, ahí va un nazi que está leyendo a Hitler. Pero no sabés ni siquiera para qué lo compré. Bueno, es así, desgraciadamente. Entonces, para ir concluyendo, que es muy interesante, la verdad que vale la pena leer el artículo, el libro, porque está digital, no lo está publicado en papel, Sí, por ¿verdad? el momento es solamente digital. Ujú. Bien. Los que quieran acceder al libro, ¿cómo tienen que hacer, Daniel? Mirá, yo se lo he distribuido a los contactos a través de correo electrónico, de la aplicación WhatsApp. Es más, me escribió una persona, me dice, recibí por otro amigo al correo electrónico el libro, el archivo PDF. Sí, Tiene sus pros, llega, pongámosle, no sé si será verdad, pero llega a 1 millón de personas si uno quiere en 2 segundos, porque sí, es lo que basta en apretar el botón de reenviar. sí. Eh, Eso es una ventaja, es cierto, pero a mí me gusta el formato papel. Bueno, Lamentablemente los costos ahora no están hay como el por papel, las nubes. pero tal cual, Exacto. los costos son altos. Hoy en día podríamos decir, bueno, Membiel, Castellani, todos hoy serían nazis para el pensamiento del hoy porque hicieron trabajos muy serios relacionados a teológicamente sobre el tema judío.
o la Bueno, cábala al progresismo. pero ahí lo pongo. Mainviel justamente, bueno, primero dicen que Mainviel era el asesor espiritual del grupo Tacuara. No, primero es una mentira. Mainviel en su momento les presta ese local, como yo te decía en el comienzo, a estos chicos que se habían ido de la UNES, pero Mainviel no tiene, Tacuara no era clericalista, tenía amigos sacerdotes, por supuesto, Fray Mario Pinto, Mainviel, Castellani, pero tampoco tenían asesores espirituales. Claro. Pero bueno, Mainviel, el caso típico, ¿por qué era asesor espiritual? Porque Mainviel es el antisemita número 1 de la Argentina. Lean con sinceridad, lean sin apasionamientos los libros de Mainviel, El judío en el misterio de la historia, Entre la iglesia y el rey, Hacia la cristiandad, y son libros escritos con misericordia, con amor, con caridad. Entonces, no lo pueden acusar a Mainviel de antisemita. Es una barbaridad, pero bueno. Bueno, pero dentro de lo que si hoy tuvieran que analizarse sería eso. Para ir cerrando, Alberto Ezcurra, ahora decimos padre Alberto Ezcurra, ¿no? Se retira de Tacuara, ¿por qué motivo? Porque no lo puede controlar, porque el tema iba de las manos, ¿por qué motivo deja Sí, Tacuara? no recuerdo bien que escribieron que, bueno, que Ezcurra deja a Tacuara descorazonado, abatido, agotado porque Tacuara se le había ido de las manos. Entonces, bueno, elige la fácil, dice, bueno, ya está, fracasé en esto, vuelvo a retomar esa vieja vocación que tuve en algún momento, que era el sacerdocio. No entienden nada lo que dicen, no entienden nada. Ezcurra no elige la parte más fácil, al contrario. Ezcurra elige la mejor parte, que es distinto, pero él no abandona el movimiento. Es así. Él retoma esa vocación que nunca estuvo trunca. También, de hecho, a Ezcurra no lo echan del noviciado de la Compañía de Jesús por antisemita, como Claro, dicen, o porque porque entró. no toleraban que fuera tan intolerante, tan reaccionario. No, le dice, está una carta del maestro novicios a su padre, a don Alberto Ezcurra Medrano, y dice, mirá, Alberto tiene todas las condiciones, pero no con nosotros, con los jesuitas. Y si realmente tiene vocación, va a perseverar. Y bueno, sí, justamente perseveró en esa vocación y un 8 de diciembre del 71 finalmente la cumplió, ordenándose sacerdote. Y entonces el apartarse de Tacuara no tenía que ver por ningún otro motivo que no sea que ya decidió su vocación sacerdotal. Exactamente, y no es de un día para el otro, no, a ver, no hay registros, pero hay que ver en todos esos años. Ezcurra entra al seminario de Tucumán en el año 64. Bueno, pero hay que ver cómo fue transcurriendo esos meses anteriores, esos años anteriores. Él tendría su director espiritual, haría todos sus exámenes de conciencia, todo, quería decir, y bueno, estaba pensándolo, no fue que se levantó un día y dijo, esto es un fracaso, me voy al seminario. No, Claro. es una tarea de meses o de años quizás. Vos iniciás el libro, ¿no es cierto? Creo que, no sé si se dice prólogo o algo. Aquellos camaradas mayores que permanecieron fiel al estilo de la Tacuara. De la Tacuara fundacional. Claro, fundacional. Y que hoy muestran guardia en los luceros, o sea, todos los fallecidos. Por Dios y por la patria, hasta que la muerte nos separe de la lucha para unirnos en el cielo eternamente. Precioso, dicho, sí, ¿no? Ese era el lema completo, porque se decía por Dios y por la patria hasta que la muerte nos separe de la lucha. Bueno, sí, y que fue pasando en forma oral hasta que nos unamos en el cielo. Sí, ¿por qué a los camaradas? Pues son nuestros camaradas mayores, ¿no? Nosotros, de alguna forma, heredamos, bien, mal, este es el resultado. Bueno, no es culpa de ellos, pero también nosotros de jovencitos abrazamos la causa nacionalista. Y en mi caso particular, bueno, el padre Alberto, yo conocí primero al padre Alberto Ezcurra. Claro. Y me enamoré del padre Ezcurra. En realidad, bueno,
me llegó a él y a otros sacerdotes más mi conversión. Pero para más sorpresa, siendo también nacionalista, escuchar esas viejas historias de Tacuara y que alguien me dijera en ese momento, sí, el padre Escurra también fue jefe de Tacuara, bueno, admiración doble. Claro, tenía doble mérito, ¿no? Aparte de un Exacto. gran orador. Cerrás el libro con una frase como si fuera un juramento, ¿no es cierto? Es el juramento, claro, que es el juramento de la alianza, porque Ajá. toman mucho de la alianza. Bueno, la Cruz de Malta, el juramento, toda la simbología de alianza, perdón, de la alianza, de la UNES, de la primigenia UNES, Sí, lo llevan ellos. Por eso ese espíritu que mantenían un nacionalismo juvenil, revolucionario, en el buen sentido, ¿no? claro. En el sentido chestertoniano de la palabra revolución. Porque muchas veces decían, somos revolucionarios. Bueno, sí, pero hay que explicar en qué sentido somos revolucionarios. Como decía Chesterton, dar una vuelta y volver al orden, a eso. Totalmente. Bueno, decía esta frase: juráis con el corazón y el brazo señalado el testimonio de Dios, defender con vuestra vida y vuestra muerte los valores permanentes de la cristiandad y de la patria. Juráis permanecer leales a los principios del movimiento, respetar sus jerarquías y hacerlas respetar por sus amigos, enemigos. O sea, Ese los era el enemigos juramento. eran amigos. ¿Cómo? Dice, sus amigos, enemigos. Claro, sí, ha faltado la palabra amigos y perdón, Bien, la letra I, amigos y bien, enemigos, sí, sí. precioso. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a ver cuánta gente tiene interés en contactarte por el tema del libro. Para mí ha sido un gusto entrevistarte. Muchísimas gracias. Creo No, que gracias. es muy valioso rescatar un movimiento tan lindo como fue el movimiento Tacuara, en muchos aspectos, muy romántico en muchos, muy juvenil, ¿no? Con mucho potencial, y que bueno, que también de acá se derivaron otros sectores que bueno, tal Sí. vez, no sé si es la falta de formación o qué, derivaron en Sí, violencia, sí, montoneros, ¿no? las causas son múltiples, Ah, no se pueden analizar en profundidad y por completo. Por cada persona hay una causa o varias distintas al otro. claro. Pero bueno, Pero por Tacuara lo fue una ilusión, como dijo Carlos Falchi. sí, fue una ilusión, y tal Y cual. bueno, no, y quedarnos con la exhortación de San Pablo, ¿no? Ver todo, quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Es así. Como toda empresa humana. Bueno, como todo recuerdo, siempre nos acordamos de lo bueno. Es muy raro acordarse de lo malo, ¿no? Tiene que ser Exactamente. muy Y tal vez con esa nostalgia ennoblecedora. sin duda. Gracias, Daniel González Céspedes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sin duda, Tacuara ha sido un movimiento increíble en ese aspecto, ¿no? Desde la juventud. Yo tenía, bueno, aparte de una relación familiar con Alberto Escurra, también hermanos míos militaron en Tacuara y primos, ¿no es cierto? Y era fantástico, todo el mundo tenía que militar en Tacuara, especialmente esa edad, 13, 14, 15 años. Eran muy chicos, pero ahí estaban. Y la verdad que generaron un crecimiento increíble, primero por su devoción, por su vocación, por su formación, que estaba contemplada en estos fantásticos, ¿no? Dirigentes, como el caso de Emilio Berra, Carlos Falchi, y tantos, ¿no? Alberto Escurra y tantos otros, y por supuesto las existencias del padre Membiel y tantos otros, que fueron los que colaboraron, y tanto, ¿no? Después, todas estas derivaciones en una época muy difícil, los años, acordemos, ¿no? Los años 70, ya empieza toda una gran influencia del extranjero, ¿no? El marxismo, ¿no es cierto? Fines del 60, ¿no? Francia con el movimiento del 68, después empiezan a nivel mundial, ¿no? Y acá en particular, ¿no? Empieza un fomento de generar las guerrillas marxistas, empiezan a moverse el tema de las necesidades de salvar, ¿no es cierto?, a los pobres, y empieza todo un movimiento guerrillero, netamente de corte marxista, progresista, etcétera, que empieza a chupar gente de muchos lados.
Particularmente lo vemos en la Acción Católica, ¿no es cierto? Firmenit, Abal Medina, que ya venían, ¿no es cierto?, de la línea católica. Y como tantos otros que terminaron en Montoneros, el ERP y tantas otras organizaciones que fueron las que terminaron generando una gran violencia en la Argentina. Y dio paso a otra gran violencia, ¿no es cierto?, del orden gubernamental, y bueno, esto se transformó en tierra de nadie. Se vivió eso. Por supuesto que todo movimiento cuando surge con un gran amor, cariño, ¿no es cierto?, con una visión netamente romántica, ¿no?, de lo que uno desea de la patria. Esas cosas se dan y bueno, y eso fue lo que fue Tacuara. Después, lo que deviene después ya son cosas incontrolables, como muchas veces dicen, bueno, el peronismo original era una cosa con Perón, etcétera, y bueno, y después la muerte de Perón y toda la sucesión se transformó en otra cosa. Y ya tenemos tironeos del peronismo de izquierda, de derecha, de centro, ¿no es cierto?, de cualquier cosa que dejó de ser ese peronismo que tal vez en su doctrina social y cristiana podía favorecer a una patria distinta. Pero bueno, todas las cosas tienen cada uno su tironeo y así es la vida. Espero que les haya gustado. El libro lo vamos a consultar, si lo ponemos en la descripción, para los que quieran acceder al libro, por supuesto están bienvenidos, y contactar al escritor también están bienvenidos. Así que los esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos. Chao.